Saludo para ustedes. Seguimos con ahora la geometría de las imágenes de radar. Hemos hablado un poco de geometría cuando tocamos el tema de la resolución espacial, longitudinal y transversal. Y hoy vamos a detallar un poco más esos temas de resoluciones y también los temas de pendiente que influyen mucho sobre la imagen. Se recuerdan que dijimos que las imágenes de amplitud, la energía o la intensidad o amplitud que se ve en el píxel depende de la constante dieléctrica, de la rugosidad del terreno, pero depende también de la pendiente, de la orientación de ese terreno. Pues vamos a ver que eso tiene una gran influencia en la imagen y provoca hasta distorsiones geométricas. Provoca distorsiones geométricas que son generalmente inversas. Vamos a ver algunos ejemplos inversa a las distorsiones geométricas que se ve en una imagen óptica. Es decir, que en una imagen óptica, por ejemplo, ustedes lo saben, los elementos altos, los edificios, las montañas aparecen recostados por el efecto que ustedes conocen, que luego es un efecto de perspectiva que usamos luego en fotogrametría con la paralaje para calcular la altura de esos objetos. Pero si se fijan, esos objetos altos aparecen recostados en dirección opuesta al nadir. En el caso de la imagen radar vamos a ver que es todo lo contrario. Entonces, vamos a ver primeramente la variación de la resolución transversal vinculada con la variación del ángulo de incidencia. ¿De qué estamos hablando? Pues si se recuerdan, cuando hablamos de la resolución transversal del radar, vimos esta fórmula. Esta es la fórmula para un radar de abertura real, es la fórmula más sencilla, digamos. Y si se recuerdan, está vinculada con eso. La separación que podemos encontrar, la separación mínima que deben de tener dos objetos para poder ser identificados en la imagen, que la energía de uno se vea en un píxel y la energía de otro se vea en otro píxel separados. Esa distancia la vamos a calcular en base a esta fórmula. Aquí tenemos la distancia en el rango oblicuo, el rango radar, que corresponde a la velocidad de la luz multiplicada por la variación de tiempo entre 2. Y para tener esa resolución sobre el rango en terreno, el ground range, tenemos que dividir este valor entre el seno del ángulo I. El ángulo I es el ángulo de incidencia. Bien. Resulta que ese ángulo I varía con la posición de los objetos. Si los objetos están cerca de la antena radar, el ángulo I aquí aparece más pequeño, más cerrado. Si al contrario vemos dos objetos que están lejos del radar, aquí el ángulo I aparece más abierto. Lo que significa que la resolución espacial, la distancia mínima que podemos tener entre dos objetos para poder distinguirlos en la imagen, no va a ser la misma si los objetos están lejos o si están cerca del radar. Fíjense acá que los dos objetos están bastante cerca y aquí tienen que estar bastante lejos como para poder ser distinguidos, separados. Bien. A pesar de que en el rango oblicuo, la distancia que tenemos desde acá hasta ahí, en el rango oblicuo la distancia es la misma, aquí y ahí. Entonces, eso significa que el seno del ángulo de incidencia juega un rol bastante grande en ese cálculo de la resolución transversal. El numerador de la ecuación aquí no va a variar. C por delta t sobre 2. Delta t se calcula en el rango
oblicuo, en el rango radar, es lo que percibe el radar, eso no va a cambiar entre esos dos ejemplos que vimos. Lo que sí va a cambiar aquí es el ángulo de incidencia. Recuerden que lo que buscamos es el valor más pequeño posible aquí de esta ecuación, porque buscamos una resolución transversal la más pequeña posible. Pequeña en este caso es bueno. Entonces, para tener eso necesitamos tener un denominador lo más grande posible. Aquí seno de 90 grados nos daría 1, sería el caso máximo. 1, entonces tendríamos aquí la resolución transversal más pequeña posible. Y al contrario, seno de 0 nos daría 0. Por lo tanto, decía entonces que, fue interrumpido, decía que seno del ángulo 0 nos daría 0. Entonces nos acercamos, mientras más pequeño es el ángulo I, mientras más nos acercamos a 0, más pequeño será ese valor de seno de I. Por lo tanto, más grande será el resultado de esta división. Bien, veamos eso con un caso concreto. Si delta t, aquí la variación de tiempo entre lo seco del objeto 1, que apareciera aquí, y del objeto 2, que apareciera ahí. La variación de tiempo está acá, si lo expresamos en tiempo. Una variación de tiempo de 10 nanosegundos y un ángulo de incidencia que está marcado aquí de 10 grados. Estamos casi a la vertical. Eso es un valor muy realista para ese tipo de imágenes radar. Anda más bien por los 40, 45 grados. Pero bien, para fines de ejemplo tenemos aquí 10 grados. ¿Cuál es la resolución transversal para esta parte de la imagen? Para la parte que queda cerca del nadir. Pues aplicamos la fórmula. C, la velocidad de la luz en el vacío, es más o menos de 3 por 10 a la potencia 8 metros por segundo, multiplicado por delta t aquí es de 10 nanosegundos, en la forma científica nos daría 10 por, digamos, 10 a la potencia menos 8 segundos. Si multiplico esos dos términos, entonces me da 3. Entre 2, 3 entre 2, 1.5, entre seno de 10 grados que da 0.17. Si divido entonces 1.5 entre 0.17, me da una resolución transversal de 8.8, casi 9 metros. Si ahora aplico lo mismo con estos valores, la variación de tiempo, como se capta en el rango oblicuo, es la misma. Bien, ese es el límite que tiene el sistema radar para este sistema de ejemplo, para separar los dos objetos, los secos de dos objetos. Aquí el ángulo de incidencia es mucho mayor, 50 grados, mucho más realista a los valores que encontraremos en una imagen radar. ¿Cuál es la resolución transversal? Entonces aplicamos el mismo cálculo. Lo que tenemos arriba no cambia, será de nuevo 1.5. Y abajo sí va a cambiar, tendremos seno de 50 grados. Entonces el resultado de esa división nos da una resolución transversal de casi 2 metros. Es decir, que en la misma imagen tendríamos aquí unos valores, una resolución transversal de 8 metros, 9 metros, y aquí de 2 metros. Es un factor bastante grande de diferencia entre esas dos partes de la imagen. Eso es contraintuitivo porque corresponde exactamente a la situación opuesta a lo que encontramos en teledetección óptica, en que el Ground Sample Distance, o el IFOV
el Instantaneous Field of View, el ángulo de vista del radar proyectado sobre el suelo, el ground, ese valor es pequeño cerca del nadir y grande a medida que aumenta el ángulo de incidencia. Es decir, que en una imagen óptica, los píxeles, las áreas que están casi a nivel del nadir, tienen una mejor resolución que los píxeles que están lejos del nadir. En el sistema radar es la situación opuesta. Mientras más lejos están esos objetos, mejor será la resolución transversal. Eso afecta el tamaño del píxel suelo, que pasa de 20 metros a 5 metros de longitud, por ejemplo, en la columna, y contrae o dilata el terreno en el píxel de imagen. Eso es lo que llamamos la distorsión de escala, es decir, que la escala de la imagen final varía en columna. En concreto, significa que eso es lo que abarca cada píxel de la imagen. Aquí tenemos la imagen sin procesamiento, la imagen como se recibe inicialmente. Cada píxel obviamente es cuadrado, porque la imagen se forma en base a una matriz, pero en realidad el área que vemos aquí, el área que cubre este píxel, en terreno cubre un espacio bastante amplio, alargado en la dirección aquí de la columna, ¿okay? Alargado en columna. Y al contrario, a medida que nos alejamos de la antena radar, estamos en el caso de una órbita ascendente, el satélite pasó a la izquierda del terreno, a la izquierda aquí al oeste del terreno, mirando hacia la derecha. Entonces estos píxeles, todos esos píxeles que quedan cerca de la antena radar, cubrieron un espacio bastante amplio. Y a medida que nos alejamos de la ubicación de la antena radar, a medida que nos alejamos, cada píxel en realidad cubrió un espacio más pequeño. La resolución era mejor. Al final lo que tenemos es esto, son píxeles cuadrados, pero hay que entender que lo que vemos en la parte izquierda de la imagen quedó comprimido. Es un espacio bastante amplio que quedó comprimido. Y al contrario, lo que vemos a la derecha de la imagen, todos esos píxeles, quedaron dilatados, en el sentido de que el píxel en realidad no tenía esa forma cuadrada, sino el píxel suelo en terreno tenía esa forma rectangular y, digamos, con una muy buena resolución en la dirección transversal. Entonces hay diferentes resoluciones desde la izquierda, estamos en terreno aquí, en esta parte de esta ilustración, desde el oeste hacia el este en el terreno para una órbita ascendente y desde la izquierda hacia la derecha en la imagen. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues un remuestreo, es decir, que vamos a algunos casos duplicar la información que aparece en este píxel para que cubra un espacio más amplio. Y aquí al contrario tenemos que buscar la manera de que este píxel y este píxel suelo formen un solo píxel para tener al final la misma resolución espacial en todos los píxeles de la imagen. Entonces eso se hará a través de un remuestreo. Aquí, por ejemplo, la península de Samaná vista con una imagen óptica. Primeramente, como les decía, si el satélite estuvo encima de este punto, aquí está el nadir, los espacios que fueron captados alrededor del nadir quedaron con una excelente resolución espacial y a medida que nos alejamos de forma radial,
que nos alejamos de ese punto central, la resolución se vuelve más mediocre, digamos. Eso sería para un sensor matricial óptico. Para una imagen radar, inicialmente, entonces estaríamos en este caso, decir que de este lado el espacio en realidad quedó comprimido en la imagen y del otro lado el espacio quedó dilatado. Entonces tenemos que hacer un remuestreo para tener eh, píxeles en la imagen que cubran los mismos espacios, las mismas áreas a la izquierda y a la derecha de la imagen. Otra distorsión que podemos encontrar o que vamos a encontrar en la imagen radar es la anisotropía de resoluciones longitudinal y transversal. Nada nuevo, ya de eso hemos hablado. Ustedes se recuerdan que el cálculo para la resolución transversal y el cálculo para la resolución longitudinal son muy diferentes. Por lo tanto, no vamos a encontrar siempre los mismos valores de resolución. Eso es lo que significa la anisotropía, es decir, que esas resoluciones son diferentes. Hay diferencia en el modo de adquisición de la posición de los objetos en la dirección longitudinal y en la dirección transversal. Se recuerdan que, por ejemplo, en la longitudinal trabajamos con el efecto Doppler para una imagen SAL. Con la imagen transversal, perdón, con la resolución transversal, trabajamos con el ancho de banda, que nos va a permitir definir esa resolución transversal, y el ángulo de incidencia. Eso crea la anisotropía. Y si vemos aquí el ejemplo de Sentinel-1, Sentinel-1, si se recuerdan para calcular la resolución longitudinal, es la longitud de la antena entre 2. En este caso tenemos una antena de dimensión 12 por 30, perdón, 12.30 por 1 metro, más o menos. El largo sería el 12.30 entre 2, nos da una resolución de más o menos 6 metros como resolución longitudinal. Ahora para calcular la resolución transversal de una imagen Sentinel-1. Esta es la fórmula, se recuerdan que se parece a la anterior. Simplemente el delta T lo reemplazamos por 1 sobre B, B siendo el ancho de banda. Y si se recuerdan, necesitamos un ancho de banda bastante grande, bastante amplio para mejorar la resolución transversal. Bien. Entonces, para hacer este cálculo, necesitamos ¿qué tipo de información? Pues necesitamos conocer el ángulo de incidencia. Usaremos el ángulo de incidencia que queda en el centro de la imagen para simplificar un poco esa parte. Y necesitamos conocer el ancho de banda. Eso lo vamos a encontrar en Snap, en los metadatos. Por ejemplo, aquí tengo una imagen Sentinel-1. Vamos a ver dónde está el ángulo de incidencia. Aquí dice Incidence Near, cerca del navío, de la antena radar. Incidence Far, la incidencia lejos de la antena radar. Entonces tenemos valores que varían de más o menos 31 a 46 grados. Bien. Por lo tanto, nosotros dijimos que vamos a usar un valor medio de incidencia para este cálculo, entre 46 y 31. Luego, si se recuerdan, y eso lo hemos visto, el ancho de banda que se usa para calcular la resolución transversal se encuentra aquí, el ancho de banda en rango 56.5 MHz.
56 millones 500 mil Celsius. Bien, entonces tenemos todo para hacer el cálculo. Entonces de nuevo, 3 por 10 a la potencia 8 metros por segundo, aquí está C, multiplicado por 1 sobre los 56.5 megahercios, mega entonces significa 10 a la potencia 6, entre 2, sobre seno del ángulo, vamos a poner entre 31 y el otro, vamos a poner 38, seno del ángulo 38, para tener un estimado, nos da una resolución transversal media en el centro de la imagen de 4.3 metros. Entonces mucha diferencia entre la resolución transversal teórica de la imagen Sentinel-1 y de manera transversal y la resolución longitudinal de 6 metros. ¿Qué hacemos en este caso? Pues de nuevo vamos a tener que hacer un remuestreo de las líneas y columnas para obtener un píxel en la imagen, que necesariamente es cuadrado, así es que se archiva esa información, que corresponde a un píxel suelo cuadrado también, a la huella de ese píxel imagen, en terreno que sea una huella cuadrada. Entonces, eso es lo que tenemos inicialmente en la imagen. Aparece estirada o aplastada en la dirección. ¿Por qué? Porque en realidad cada píxel cuadrado de la imagen no representa un espacio cuadrado en terreno, sino un espacio rectangular de 6 metros por 4.3 metros. Entonces vamos a hacer un remuestreo. Una forma, digamos, muy sencilla sería de tomar 2 píxeles en esta dirección, 6 metros y 6 metros 12, y 3 píxeles en la otra dirección, 4.3 por 3 nos daría más o menos 12, un poquito más, casi 13, pero vamos a decir que se acerca a una superficie cuadrada en terreno, 12 por 12. Entonces todos los valores que encontramos aquí, le vamos a sacar un promedio y nos da un píxel. Nos va a dar un píxel que en la imagen aparece cuadrado y representa un espacio cuadrado en el mundo real. Obviamente estamos perdiendo aquí en unas informaciones, pero nos permite tener una imagen que cubra realmente o que represente correctamente la geometría del lugar. Entonces decir que todos esos valores que estaban aquí se convierten en este píxel ahora. Y mi imagen aparece aquí con distorsiones y queda ahora corregida de esas distorsiones geométricas. Vamos a ver ahora, aparte de esos efectos que normalmente los corregimos de forma automatizada en Snap, pueden quedar efectos del relieve en la imagen que debemos de entender para interpretar correctamente lo que vemos ahí. Vamos a ver esos efectos del relieve en la dirección transversal, porque ahí es que están realmente marcados. El relieve provoca distorsiones en la geometría captada por el radar en comparación con la geometría real que tenemos en el terreno. Esas distorsiones son importantes en la dirección transversal. Esas distorsiones las vamos a poder corregir en base a un modelo digital de terreno, pero antes de pasar por esa etapa, pues están presentes en la imagen. No siempre se corrigen. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede ser interesante visualizar esas distorsiones, porque marcan muy bien los relieves presentes en el terreno. Me explico. Si vemos una imagen radar de nuevo de la península de Samaná, donde hay pendientes, laderas,
eso va a quedar resaltado de manera bastante fuerte en la imagen. Entonces, por ejemplo, todo eh, lo que son las fallas, los planos de falla, se pueden buscar, los geólogos las buscan en las imágenes radar, sin hacer justamente correcciones en base al modelo digital de terreno. Porque ahí lo que vemos principalmente es una información vinculada con el relieve. Entonces puede ser muy interesante dejar esa imagen así. Bien. La distorsión en la dirección longitudinal son menores y no se toman en cuenta generalmente para la interpretación de la imagen. Pero ¿qué tipo de distorsiones podemos tener en la imagen que no ha sido corregida en base a un modelo digital de terreno? Primeramente podemos tener una compresión de distancia por el relieve, lo que se llama foreshortening. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos una ladera que está mirando hacia el radar. ¿Qué va a suceder con esta ladera? Fíjense que hay una distancia bastante larga entre el punto A y el punto B. Que lo veamos sobre la pendiente o que lo veamos sobre la superficie de referencia, la distancia es bastante larga. Cuando todo eso queda proyectado sobre el rango oblicuo, lo que percibe el radar, tendremos una distancia mucho más pequeña. Fíjense que aquí tenemos A y B, A', B'. Queda mucho más pequeño. ¿A qué se debe? Lo vamos a ver, a ese ángulo de pendiente que mira hacia el radar. En concreto significa que la ladera va a aparecer en la imagen mucho más pequeña de lo que es en realidad. Vamos a buscar una imagen. Vamos a buscar la siguiente que se vea mejor. Significa que, por ejemplo, aquí la antena radar estaba en órbita ascendente al oeste, mirando hacia el este. Todas esas laderas que ustedes ven, esa parte blanca aquí, en realidad aparece mucho más corta de lo que es. Es decir, que el tope de la montaña debería de aparecer más hacia el este. Todo quedó comprimido de este lado de la colina o montaña. Un segundo caso que puede suceder es el caso en que la pendiente es aún mayor. ¿Y qué va a suceder? Pues se propaga la onda radar. Y fíjense que la onda radar va a entrar en contacto primeramente con el tope de la montaña y luego con su base. ¿Por qué? Porque el tope de la montaña queda más cerca, en distancia, de la antena radar que el punto A. ¿Qué significa esto? Que el eco del punto B llegará primero a la antena. El eco B' será captado primero que el eco del punto A, el eco A'. Ahí lo que vamos a tener entonces es una inversión del relieve. Eso se llama layover. Bien, y se da entonces para los objetos que son particularmente verticales. Si vemos aquí esta imagen de la Torre Eiffel, fíjense primeramente que la Torre Eiffel queda recostada hacia el norte. ¿Dónde estaba el avión o el satélite que captó esa imagen? Pues al contrario de lo que uno percibe con una imagen óptica, en este caso el radar no estaba aquí al sur mirando hacia el norte, sino todo lo contrario, el radar estaba al norte mirando hacia el sur. Si esto fuera una imagen óptica, como dijimos, el satélite quedaría acá, aquí tendríamos el nadir, y los objetos que están lejos del nadir aparecen recostados
mirando en la dirección opuesta a la ubicación de la cámara. Es el efecto de perspectiva. Bien, una proyección cónica. En el caso de la antena radar no funciona así. En el caso de la antena radar, el satélite está al norte, emite su onda y lo primero que va a captar aquí es la punta de la Torre Eiffel. Por lo tanto, en la imagen, lo primero que se va a representar aquí es la punta. Luego la onda radar siguió su camino e impactó toda la estructura de la Torre Eiffel, terminando por su base. Entonces, la punta aparece primero en la dirección hacia el radar, primero que la base. Ahí tenemos un efecto de layover, inversión de distancia por el relieve. Y de forma general, es una imagen radar. Todos los objetos altos apuntan, miran, se recuestan hacia la antena radar. Es decir que si vemos de nuevo esto, ustedes ven que todas las laderas que aparecen blancas y cortas apuntan hacia el oeste. Eso significa que el satélite estuvo aquí al momento de captar las informaciones. Si fuera una imagen óptica, sería lo contrario. Tendríamos el satélite de este lado con su cámara y por esa razón todas las montañas aparecerían recostadas en dirección opuesta a la ubicación de la cámara. Aparte del layover, podemos también tener un efecto de sombra de la onda radar. Eso sucede cuando estamos en esta configuración, es decir que la ladera opuesta al radar queda bastante inclinada. Bien, en ese caso, ¿qué sucede? La onda radar se propaga, va a entrar en contacto con la base de este relieve, con toda su pendiente, etc., hasta con este punto, pero la onda radar obviamente no puede atravesar el objeto, por lo tanto, toda la energía que tenemos sobre esta pendiente, casi vertical, y sobre esta parte del suelo, ahí no hay energía del radar que llegará. Por lo tanto, no tendremos ninguna información sobre esos objetos. Tendremos una ausencia de información entre el punto B y el punto C. Si volvemos acá a nuestra Torre Eiffel, esa sombra la distinguimos apenas, que la imagen aquí es con una mala resolución, pero podemos adivinarlo aquí. Tenemos la sombra de la Torre Eiffel. Esa es una zona que no ha sido iluminada por el haz. Entonces aquí tenemos un efecto de sombra en la imagen. De ahí no puedo sacar información. Terminando con esa Torre Eiffel, fíjense de una cosa. Aquí sí tenemos mucha energía. La amplitud ha sido alta. De energía retrodispersada por la estructura metálica de la torre. Justamente porque tiene una constante dieléctrica que permite reflejar, retrodispersar muy bien la onda. Pero recuerden lo que habíamos dicho, el satélite estaba al norte de la imagen, emitió su haz en dirección hacia el sur, entró en contacto con el tope de la torre, la estructura metálica hasta su base. Pero fíjense que es la parte norte de la torre que quedó iluminada. Y por lo tanto lo que vemos aquí en realidad no es la energía de la ladera sur de la Torre Eiffel, sino de la ladera norte. De forma extraña lo que vemos aquí es la energía retrodispersada por la parte norte de la Torre Eiffel. No tenemos información sobre la ladera sur de la Torre Eiffel. A lo mejor esa ladera azul está hecha de plástico
o está hecha y no conduciría muy bien la electricidad, o está hecha de un metal que es un excelente conductor, más que la parte norte, debería brillar más, no sabemos, porque aquí no tenemos ninguna información sobre la ladera sur. Entonces, como les decía, es muy importante entender cómo se construye esa imagen para no malinterpretar lo que vemos acá. Aquí estamos viendo la parte norte de la Torre Eiffel, a pesar de que la imagen aquí está correctamente georreferenciada, con el norte arriba y el sur abajo. Si volvemos a ese efecto, al primer efecto de foreshortening, entonces de compresión de distancia por el relieve. Bien. Y lo vemos aquí de forma más geométrica para entender lo que sucede. Aquí tenemos el ángulo de incidencia de la onda. Estamos sobre un espacio pequeño, entonces vamos a decir que el ángulo de incidencia se mantiene el mismo en esta parte y en aquella parte de la imagen. De este lado tenemos la geometría en terreno y sobre este eje verde tenemos la geometría en el rango oblicuo, lo que capta el radar. Bien. Si aquí tengo una distancia x entre este punto y el punto A, recuerden que vamos a usar el seno del ángulo de incidencia para calcular su distancia en el rango oblicuo, lo que captará el radar. Bien. Aquí que tenemos, tenemos una distancia parecida a B, si proyecto B aquí la vertical es bastante largo, pero por la pendiente tendremos una compresión. Aquí tenemos una pendiente pero orientada en la dirección opuesta. Tendremos en este caso una compresión también de la distancia, pero mucho menor. Y aquí, en el caso CD, volvemos al primer caso que era entre este punto imaginario y el punto A. Decir que, en resumen, si la pendiente mira hacia el radar, tenemos mucha compresión. Si la pendiente mira en dirección opuesta al radar, tenemos compresión, pero no mucha. Y si el terreno es plano, llano, tenemos una compresión media de las distancias. En concreto, si entramos en los cálculos, aquí la distancia CD dijimos que se vincula con C' de prima usando el seno del ángulo de incidencia. Estamos aquí en el caso de un triángulo rectángulo. C' de prima lo encontramos ahí también. Aquí hasta ahí es la misma distancia, es el rango oblicuo. Y para calcular C' de prima, pues yo uso CD multiplicado por seno del ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque seno del ángulo de incidencia es igual a el lado opuesto, C' de prima, sobre la hipotenusa CD. Bien, entonces cambiamos esa ecuación y nos da este resultado. Entonces al revés, CD es C' de prima sobre seno del ángulo I, del ángulo de incidencia. Y C' de prima, se recuerdan que lo calculamos así, la velocidad de la luz por la variación de tiempo entre esos dos puntos, entre 2. Si ahora vemos el caso de la pendiente que mira hacia el radar, ¿por qué A'B' parece mucho más pequeño que AB? Bien. Porque A'B' lo vamos a calcular, vamos a usar la misma fórmula que en este caso. Pero simplemente lo que varía aquí es este término. Me explico, acá teníamos solamente I.
Dentro de ese triángulo rectángulo, lo que calculamos es una fórmula en base al seno del ángulo y el ángulo de incidencia. En este caso, ¿qué sucede? Vamos a calcular de nuevo la distancia en el rango oblicuo A'B' que encontramos desde ahí hasta ahí, dentro de ese triángulo rectángulo. Pero fíjense que dentro de ese triángulo rectángulo, el ángulo que tenemos aquí ya no es I, sino es I, el ángulo de incidencia, menos la pendiente alfa. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Vamos a tener un ángulo de incidencia, digamos 40 grados, menos una pendiente, digamos, para exagerar, 20 grados. Es decir, que ahora nos vamos a encontrar con el seno de un valor aquí pequeño, por ejemplo, seno de 20. Seno de un valor pequeño da un valor pequeño, da un resultado pequeño. Por lo tanto, multiplicamos AB por un valor aquí pequeño y nos da una distancia A'B' pequeña. En concreto, para darle un ejemplo, entonces dijimos que aquí tenemos I de 40 grados, el ángulo de incidencia que está acá inicialmente, lo vemos ahí también, es lo mismo. Tenemos aquí una pendiente de 20 grados, entonces I menos alfa nos da también 20 grados. Una distancia B, digamos que era de 100 metros. ¿Cuánto valdrá esa distancia B en el rango oblicuo como percibido por el radar? Pues será 100 por seno de 20. Seno de 20 grados nos da 0.34. Entonces tenemos 100 por 0.34. Es decir que ahora tendremos para una pendiente que era de 100 metros, en el rango oblicuo eso nos dará una pendiente de, una distancia que era de 100 metros aquí. El radar la va a percibir como una distancia de 34 metros. Queda muy comprimido. Al contrario, ¿qué sucede ahí? Pues de todo modo tendremos compresión, pero aquí una compresión menor a lo que tenemos usando simplemente un terreno plano y el ángulo de incidencia I. ¿Por qué? Porque en este caso el triángulo rectángulo está acá. Y el ángulo que nos interesa es I más la pendiente. I más alfa. Por lo tanto, B'C', como lo ve el radar, es la distancia BC multiplicada por seno de I más alfa. Si I era 40 y alfa 20, ahora es seno de 60. Nos acercamos poco a poco a 1. Por lo tanto, B'C' se va a acercar al valor real de BC. No lo va a tener todavía, seguimos con una compresión, pero una compresión mucho menor. Vamos a ver eso con dos imágenes. Bien, estamos en Snap. Vamos a abrir entonces dos imágenes, la 09FD y la 4C18. Lo primero que vamos a abrir aquí son los metadatos. Fíjense que la primera imagen está con una órbita ascendente y si abrimos los metadatos de la segunda imagen, fue captada con una órbita descendente. ¿Qué significa esto? Ustedes lo saben. Ascendente significa que la imagen fue captada en una órbita ascendente de sur hacia el norte, con el radar mirando hacia su derecha, es decir, hacia el este. Conclusión, son todas las laderas orientadas hacia el oeste que captaron
de forma más directa la onda y que quedarán acortadas, quedarán comprimidas en la imagen, porque ahí tenemos el índice de, perdón, el ángulo de incidencia menos alfa, menos la pendiente en nuestro cálculo de resolución transversal. En el segundo caso tenemos una órbita descendente de norte a sur. El satélite mira hacia su derecha, es decir, que mira hacia el oeste. Conclusión, son las laderas este que reciben la onda de forma directa y en función de la pendiente aparecerán más o menos comprimidas. Entonces, a pesar de que estamos viendo dos veces el mismo espacio, lo vamos a ver con un relieve muy diferente entre las dos imágenes. Vamos a ver esto. Quitamos los metadatos y vamos a abrir la amplitud VB de la primera imagen. Ahí está. Y vamos a abrir la amplitud VB de la segunda imagen. Ahí está. Bueno, en lo que sigue cargando la imagen, lo que vamos a hacer ahora es de nuevo hacer un subset, como siempre, para tratar de evitar sobre la imagen completa. Aquí tenemos la imagen en su órbita ascendente, entonces una permutación norte-sur es lo que tendremos que hacer. Vamos a abarcar solamente este espacio. Vamos a raster, subset. Y damos clic en OK. Ya tenemos un primer subset creado. Vamos ahora a la segunda imagen. Y de la misma manera damos clic en subset para crear el subset de la imagen con órbita descendente. Y si ustedes se fijan aquí, lo que necesitamos es una permutación este-oeste. Por lo tanto, estamos en el caso confirmado aquí de una órbita descendente. Damos clic en OK y tenemos el segundo subset. Podemos cerrar las imágenes anteriores. Con esos dos subsets lo que vamos a hacer ahora es georreferenciarlo, pero los vamos a georreferenciar sin hacer ninguna corrección en base al relieve, sin hacer ninguna corrección con un modelo digital de terreno. Vamos a georreferenciar usando simplemente el elipsoide. Entonces, vamos a radar, geometric, corrección de elipsoide y seleccionamos la primera opción. Buscamos el primer subset, para mí es la imagen número 3 del panel de capa. Y vamos a trabajar solamente con la imagen de amplitud VB. Ya está para el primer subset. Lo vamos a hacer para el segundo, que sería la imagen 4 para mí, con lo mismo parámetro. Y cerramos. Ahora vamos a poder comparar esas dos imágenes. Esta es la imagen que fue captada con órbita ascendente. Fíjense que las laderas quedan iluminadas, las laderas que miran hacia el oeste quedan iluminadas y comprimidas. El tope de la montaña, esa línea de separación entre una zona clara que quedó expuesta a la onda radar y una zona oscura que quedó poco expuesta a la onda radar, esa línea de separación queda desplazada, recostada hacia el oeste. No debería de estar ahí, debería de estar más hacia el este. Si vemos ahora la otra imagen, fíjense que todas las laderas quedan acortadas, quedan más pequeñas del lado del radar que estaba
esta vez, en una órbita descendente de norte a sur, estaba ubicado al este de la península de Samaná. Vamos a ver esas dos imágenes una al lado de la otra. Y fíjense de las grandes diferencias que hay en los valores de amplitud entre ambas imágenes. Eso es algo que tenemos que entender muy bien y tener mucho cuidado con eso. Por esa razón era que no podíamos hacer comparación, las prácticas que hicimos anteriormente, entre imágenes que no sean de una misma órbita. Porque si buscamos áreas inundadas, fíjense que vamos a identificar muchas variaciones de amplitud, aquí muy alta amplitud en la imagen de la izquierda, muy baja amplitud en la imagen de la derecha, a pesar de que no hay ninguna diferencia en cuanto a rugosidad ni a la constante dieléctrica, no hay más o menos humedad, ni no hay más o menor rugosidad, simplemente aquí la orientación del terreno es diferente en comparación a la onda radar. Es decir, el terreno no ha cambiado, pero la ubicación de la antena sí ha cambiado, lo que modifica mucho la imagen. El tope de la montaña lo vemos aquí, en esta imagen de la izquierda, y lo vemos ahí en la imagen de la derecha. Ahora otro caso que puede suceder, ¿qué pasa si la ladera tiene una pendiente igual al ángulo de incidencia? Entonces tenemos una ladera que está orientada hacia la antena radar. ¿Se acuerdan que vimos el caso en que, vamos a volver para atrás, en que tenemos una ladera que mira hacia la antena radar, pero en este caso esa pendiente es inferior al ángulo de incidencia? Tenemos otro caso en que de la misma manera la pendiente mira hacia el radar, pero la pendiente aquí es muy fuerte, muy alta, y supera el ángulo de incidencia. En este caso tenemos un layover, una inversión del relieve. La antena capta primeramente la parte alta de ese relieve, luego su base. ¿Qué sucede ahora si estamos entre esos dos casos y que la pendiente tiene exactamente el mismo valor que el ángulo de incidencia? Lo que va a suceder es lo siguiente: toda la energía de esa pendiente, o sea, y toda la distancia de esa pendiente entre el punto A y el punto B, si el ángulo de pendiente alfa es igual al ángulo de incidencia, todo eso quedará plasmado en un solo punto. En concreto, toda esa energía quedará dentro de un píxel. Toda mi pendiente aparecerá sobre un solo píxel en la imagen. ¿Qué sucede con la energía retrodispersada de esa pendiente? Pues fíjense que todo lo que está aquí refleja energía hacia la antena radar y la va a reflejar muy bien porque estamos a 90 grados de la orientación del haz. Entonces mucha energía vuelve directamente hacia la antena. Y toda esa energía quedará representada en un solo píxel. Entonces tendremos un píxel muy claro en la imagen. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta: podemos encontrar en la imagen objeto estrecho, pero muy claro. ¿Qué son esos objetos? Son pendientes bastante fuertes que se acercan al ángulo de incidencia, que concentran entonces mucha energía en pocos píxeles. Es decir, que aparte de una distorsión geométrica, en esas imágenes tenemos una distorsión radiométrica, que es algo que veremos en otro capítulo. Ustedes ven que esas dos laderas tienen colores muy diferentes. El color general de una zona sin pendiente, digamos que es una especie de gris
un tono de gris como el que vemos por ahí. La ladera no aparece con ese tono de gris, de este lado aparece muy clara. No significa que esta ladera no tenga la misma vegetación que aquí en la parte llana. Simplemente significa que por la compresión de la geometría, por la compresión de la pendiente en pocos píxeles en la imagen, toda la energía de esa pendiente aparece en pocos píxeles. Entonces tenemos unos valores de amplitud que aparecen muy alto en comparación con lo que realmente deberían de retrodispersar los objetos que están sobre esa ladera. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, cuando vemos zona comprimida muy clara, no significa que aquí hay un uso o cobertura diferente a su entorno, simplemente que toda la energía queda comprimida en un espacio pequeño. La geometría queda comprimida y la energía también queda comprimida. A ver ahora qué puede suceder en función del ángulo de incidencia de la onda radar. Si ahora es el radar que se desplaza, entonces podemos tener diferentes tipos de satélites, trabajar con diferentes tipos de imágenes y no siempre tenemos el mismo ángulo de incidencia. Puedo trabajar con una imagen Sentinel-1 y luego con una imagen RadarSat-2 o otro satélite japonés, etcétera, etcétera. Bien. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de nuevo lo vimos. Ese ángulo de incidencia influye mucho sobre las resoluciones y sobre las distorsiones geométricas que tenemos en la imagen. Es decir, que podemos tener un ángulo de incidencia de 45 grados o podemos tener un ángulo de incidencia mucho más pequeño en esta parte de la imagen, simplemente debido a la concepción del sensor. Fue concebido de tal manera que emite su haz de forma casi vertical. Es lo que hacen los radares de altimetría, que típicamente están ubicados a la vertical y permiten calcular muy bien la distancia entre el satélite y el terreno. Se usa, por ejemplo, para estimar el nivel del mar en todo el planeta. O al contrario, podemos tener un ángulo de incidencia mucho mayor. Y en ese caso tenemos el haz aquí con sus líneas verdes orientado de forma horizontal o casi horizontal. Así es que trabajan muchos de los sistemas radar que tenemos en mar, en los barcos, que tratan de ubicar otros barcos. Mientras más se aproxima a la vertical, es decir, mientras más el ángulo de incidencia ahí se acerca a 0 grados, mayores son las distorsiones de foreshortening, el layover, pero disminuye las sombras, el shadowing. Es decir, recuérdense aquí, tenemos una distancia AB y aquí tenemos el efecto de foreshortening. Es decir, que la distancia en el rango oblicuo aparece mucho más pequeña que en la vida real. Por lo tanto, en la imagen, ese espacio AB aparecerá pequeño. Si disminuimos el ángulo de incidencia de la onda radar, fíjense que aquí proyectamos de nuevo la distancia AB sobre el rango oblicuo, A'B' ahora se vuelve aún más pequeño. Es decir, que el efecto de foreshortening queda aumentado en este caso. Lo mismo pasaría con un efecto de layover. Si el punto B queda muy alto, se capta el punto B antes del punto A.
En esta configuración sería aún peor. Pero la ventaja en este caso es que no hay sombra. Si aquí la pendiente es un poco más alta, todo lo que queda después del punto B no recibe la onda radial, ¿se acuerdan de eso? Si la onda radial se emite de forma casi vertical, es casi imposible tener esta situación eh, de sombra que aparece en la imagen. Si ahora al contrario ponemos un ángulo de incidencia que se acerca a los 90 grados, ¿qué sucede? Vamos a disminuir mucho las distorsiones en foreshortening y layover, pero va a aparecer mucho más efecto de sombra en la imagen. Es decir que ahora aquí tenemos el rango oblicuo, la distancia B queda bastante buena, casi o sea, un poco modificada, pero poco comprimida. Lo ven aquí en A', B'. Lo mismo para BC. CD aparece con su tamaño real. Aquí estamos en el caso de una proyección ortogonal. Entonces los efectos de distorsión son mucho menores en esta configuración, pero fíjense que si realmente esto fuera un obstáculo, la onda radial no pasaría de esta pendiente AB. La onda radial detrás del punto B, todo eso sería un efecto de sombra y no tendríamos ninguna información sobre C ni sobre D. Es decir, que en realidad ni siquiera podríamos captar un eco de C ni de D. Bien. Entonces, otro punto a tomar en cuenta cuando reciben una imagen radial es abrir los metadatos y fijarse del ángulo de incidencia. Si se acercan a un ángulo vertical o horizontal, las distorsiones son diferentes. Y paso eso rápidamente para decir que en la dirección longitudinal las distorsiones son mínimas, por eso ese caso no se toma mucho en consideración cuando se interpreta una imagen radar. En conclusión, si no conocemos la forma del relieve, simplemente recibimos la imagen, queremos georreferenciarla, vamos a aplicar la metodología que acabamos de aplicar en Snap, pero no vamos a poder ortorrectificarla si no conocemos la forma del relieve. Entonces vamos a tener distorsiones geométricas según esta fórmula, o sea, depende de h, la altura del objeto encima del elipsoide, y tangente del ángulo de incidencia. Me explico acá. De nuevo tenemos un objeto con relieve. Si vemos el punto A, estamos sobre un suelo plano, no pasa nada. Podemos hacer una corrección que ubique correctamente o sea, hacer una georreferenciación que ubique correctamente el punto A. Pero si vemos aquí el punto B que está sobre un relieve, ¿qué va a suceder? Eso es lo que capta la antena radial en el rango oblicuo. Cuando trata de proyectar esas informaciones sobre el terreno, sobre el rango en terreno, lo que va a hacer es que va a proyectar esos puntos A' y B' sobre el elipsoide directamente. Entonces, como dijimos, para A' perfecto, porque queda proyectado sobre la superficie de referencia, perdón, donde estaba el elipsoide. Pero para B', ¿qué sucede? Es su proyección que dará entonces, ubicará el punto B' aquí. Eso es un problema, ¿por qué? Porque en lo ideal quisiéramos tener al final un píxel ubicado sobre el elipsoide a la vertical de su posición original. Es decir, que si ahí estaba el punto B, lo que quisiéramos es tener una proyección que nos lleve al punto B', B segundo, perdón,
sobre la superficie de referencia, lo que es una proyección ortogonal. Eso es lo que daría una imagen ortorrectificada, que cada punto el terreno con su relieve aparezca proyectado de forma ortogonal al elipsoide, a la superficie de referencia. Bien. Si vemos esto aquí un poco más grande, entonces en vez de tener la proyección B segundo, la que quisiéramos, proyección de B sobre el elipsoide, lo que vamos a tener si no tomamos en cuenta el relieve, si no tenemos modelos digitales de terreno para tomar en cuenta ese relieve, lo que va a suceder es que B va a quedar proyectado a la perpendicular del rango oblicuo, es decir, siguiendo esta línea, sobre la superficie de referencia. Y aquí tenemos una variación delta D, una distancia, una variación en distancia, entre la posición que quisiéramos tener en lo ideal y la posición que vamos a tener si no usamos el modelo digital de terreno. Eso es lo que sucede cuando hacemos una georreferenciación sobre el elipsoide, como hicimos ahora con Snap. Por lo tanto, esa georreferenciación sobre el elipsoide funciona bien para terreno llano, grandes llanuras, sobre el mar, sobre lagos y lagunas, etc. Pero no se recomienda sobre las superficies que tienen mucho relieve, a menos, como lo hicimos nosotros, que queramos hacer un análisis particular. Nosotros quisimos ver la diferencia entre los relieves, como se ven con una órbita ascendente y descendente. Entonces, si lo vemos de otra manera, aquí está el elipsoide, aquí está el terreno, rango oblicuo, aquí hay un punto de interés, el eco de ese punto sobre el rango oblicuo aparece ahí. Pero si proyectamos entonces de nuevo ahora ese punto del rango oblicuo hacia el elipsoide, aparecerá en esta posición, en vez de aparecer aquí en XY proyectado ortogonalmente en el elipsoide. Esa es la posición que quisiéramos tener. Y el error lo tenemos aquí, la diferencia entre la posición del punto proyectado de manera ortogonal y el punto proyectado usando la perpendicular del rango oblicuo sobre el elipsoide. Delta t se calcula tomando en cuenta h, la altura del punto encima del elipsoide, por eso no hablo de altitud sino de altura, porque es en comparación con el elipsoide, entre tangente del ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque el ángulo de incidencia que vemos acá también lo encontramos ahí. Estamos en un triángulo rectángulo. Aquí está h y por lo tanto tangente del ángulo I es el lado opuesto, es decir, h sobre el lado adyacente, es decir, delta t. Y si invertimos entonces algunos términos, volvemos a esta fórmula. Delta t es h sobre tangente del ángulo I. No estamos haciendo la corrección ahora, pero si tenemos el modelo de terreno, vamos a poder usar esta fórmula para hacer la corrección. Es decir, que si para nuestro punto aquí sabemos cuál es h y lo conocemos, entonces vamos a poder resolver esta ecuación y decir de cuánto tendremos que desplazar la posición del punto para que esté ubicado correctamente a la vertical, de manera ortogonal, a la vertical, sobre el elipsoide. Para eso, para tener una geometría ortorrectificada, vamos a usar un modelo digital de terreno para proyectar correctamente las informaciones sobre el elipsoide, la superficie de referencia. Y adicionalmente, al momento de hacer esa corrección, también se hará una corrección radiométrica,
Porque si con el modelo de terreno entendemos que teníamos una ladera mirando hacia la antena radar, vamos a poder decir que la energía quedó concentrada en una superficie pequeña y al corregir esa ladera la vamos a estirar en la imagen para ubicar el tope de la montaña en su lugar correcto. Vamos a poder estimar la radiometría que debería de tener cada uno de esos píxeles que componen la ladera. Entonces, el nivel de energía va a quedar repartido, distribuido sobre una mayor cantidad de píxeles. Y en vez de tener entonces unos 2 píxeles blancos que corresponden a la ladera, vamos a tener 4 o 5 gris, gris claro, para ver un ejemplo visual. Es decir, que en comparación con el caso anterior, lo único que tenemos aquí es el modelo digital de terreno. Fíjense que es una información discreta porque almacenamos eso en formato raster. Entonces cada columna que ustedes ven ahí sería la información de altura o altitud de cada píxel del raster que contiene el modelo digital de terreno. Entonces no es una información perfecta porque fíjense que la forma del terreno obviamente es continua, entonces podemos tener algunas diferencias en algunos casos, pero ya nos estamos acercando a la altura h real de ese punto y por lo tanto podemos resolver esta ecuación y saber de cuánto tendremos que desplazar el píxel que hemos identificado para que quede ubicado correctamente en la imagen de salida, la imagen georreferenciada y ortorrectificada. Eso es lo que vamos a ver ahora. Volvemos a la práctica que estábamos haciendo. Estas son las 2 imágenes que quedaron corregidas sobre el elipsoide. Ahora vamos a hacer lo mismo con el subset 3 y el 4, pero vamos a georreferenciar esos 2 subsets tomando en cuenta el relieve para hacer una ortorrectificación. Vamos a Radar Geometric Terrain Correction, es decir que esta vez sí usamos el terreno para hacer la corrección. Range Doppler, seleccionamos la primera opción. Vamos a usar el subset 3, que es el subset, si se recuerdan, que no ha sido georreferenciado, de la imagen ascendente. Vamos a los parámetros de procesamiento, seleccionamos amplitud VB, cambiamos aquí para usar el modelo digital de terreno SRTM, Shuffle Radar Topographic Mission, 1 segundo de arco, que se descarga de manera automática. Vamos a poner un gran muestreo de vecino más próximo. Y adicionalmente aquí podríamos crear otros raster, el modelo digital de terreno que se usa para ese espacio. Y también un raster con valores que corresponden a los ángulos de incidencia locales sobre el elipsoide y proyectados. Bien. Vamos a seleccionar el DEM, pero lo que nos interesa aquí sobre todo es la banda fuente, es decir, la banda BB. Y damos clic en correr. Ya tenemos el primer procesamiento realizado. Cogemos aquí en fuente el subset de la imagen con órbita descendente. Para mí es el subset número 4. Damos todos los parámetros iguales y damos clic en correr. Y ahí está. Cerramos. Vamos a abrir ahora los nuevos subsets. Entonces voy a abrir ahora el subset georreferenciado, ortorrectificado, tomando en cuenta el relieve, de la imagen ascendente. Aquí está el subset y aquí está
el modelo digital de terreno que se usó para hacer esa corrección. Bien. Vamos a comparar esto con la georreferenciación que se hizo en base al elipsoide, sin tomar en cuenta el relieve, que para mí es la imagen número 5. Vamos a ponerla una al lado de la otra, nos acercamos. Y fíjense acá cómo se ha desplazado el tope de la montaña. Aquí, de nuevo, el satélite estaba al oeste. La ladera este aquí quedó expuesta directamente al haz. Y por lo tanto tenemos un recostamiento de la ladera hacia el oeste. Un foreshortening, una compresión de ladera. De este lado, aquí a la derecha, la imagen de la derecha, ustedes ven que se hizo la corrección y el tope de la montaña ahora queda ubicado correctamente. Bien. De la misma manera, la ladera opuesta ahora tiene su geometría correcta. ¿Cuál sería la corrección que nos quedaría por hacer? Fíjense que todavía aquí no se ha corregido la variación de amplitud. Damos clic en Pixel Info, pasamos el cursor aquí, del lado, en la imagen de la izquierda, la imagen que fue georreferenciada sobre el elipsoide. Fíjense que los valores andan por los 400, 500, 600. Y en la imagen de la derecha encontramos también esos mismos valores. Entonces no tenemos corrección. Lo que se hizo aquí es que los píxeles que se usaron para crear esos píxeles aquí, hacer el remuestreo en la imagen de la derecha, de esos píxeles se usó el valor de amplitud para plasmarlo aquí también. Entonces eso es un error porque sabemos que si esos píxeles tienen aquí a la izquierda valores tan altos, se debe a la compresión de la pendiente, al hecho de que toda la energía de esa pendiente quedó comprimida en pocos píxeles. Entonces tendremos que hacer ahora una corrección radiométrica para poder visualizar esa ladera con unos valores de amplitud que corresponda a la realidad del terreno. Eso es algo que veremos la semana próxima cuando hablaremos de corrección radiométrica. ¿Por qué es muy importante? Porque imagínense hacer un mapa de uso de cobertura en base a esta imagen. ¿Cuál es el problema? Aquí vamos a ver valores muy altos, ahí también, y podríamos identificar que todo eso corresponde a una misma cobertura, cuando no es el caso, cuando en realidad la cobertura que tenemos de este lado y del otro lado de esta montaña es la misma. Entonces necesitamos ahora hacer una corrección radiométrica para tener aquí los valores radiométricos correctos, que se acerquen a los que tenemos del otro lado, muy probablemente, y luego poder hacer un trabajo de identificación del uso y cobertura del suelo sobre la imagen radar.